Buenas tardes, jóvenes. 6:56 de la tarde de este domingo 19 de septiembre del 2021. Fecha conmemorable en la historia de los mexicanos con pues situaciones que no han sido tan buenas, experiencias que nos han marcado a toda la sociedad mexicana, pero que ha generado esa resiliencia, esa solidaridad. Bienvenidos a nuestra temática del día de hoy, la cual va a estar relacionada con la unidad número 2. Se denomina factores biológicos y del comportamiento. Nuevamente dándole las bienvenidas a cada uno de ustedes desde la Universidad UNN. Su servidora Laura Monroy Sánchez. Antes de iniciar con esta unidad, es bien importante retomar algunos términos de la unidad 1 para ir comprendiendo a qué se refiere esta unidad y este módulo. Para ello, quiero enfocarme a dos términos importantes, que es la psicología y la biología, porque ellas van a conformar la palabra que desde la semana pasada hemos estado manejando. Y para ello, me voy a permitir darles una breve definición de lo que es psicología. Psicología, como ustedes saben, anteriormente iba relacionada con el estudio del alma. Enfáticamente, la psicología se relacionaba con otra disciplina y esta disciplina marcaba que todo iba relacionada con esta parte interna del ser humano, el alma. Esta disciplina de la que estoy comentando se llama la filosofía, que dio ese parteaguas y esos conocimientos primitivos de la psicología. Luego entonces, cuando se deslinda la psicología de la filosofía, podemos ya empezar a entender que no es la psicología el estudio del alma, sino va más allá, va relacionado con el comportamiento, con los procesos mentales. Y entonces nos dice que la psicología es el estudio de la mente. Y entonces al hablar de esa mente, tenemos que estar identificando todos aquellos procesos que se dan aquí y que nos van a dar un comportamiento. Entonces, el comportamiento va a estar integrado por dos aspectos importantes. Uno, actividades que se pueden observar fácilmente y estos van relacionados con la actividad física. A lo mejor el correr puede ser observado. El expresarnos puede ser observado a través del lenguaje. El caminar también se observa. Y estos comportamientos que se relacionan con funciones del cerebro, los podemos palpar. Pero hay otro, pudiera decir, catálogo de actividades que no son observables y que solamente se pueden identificar a través de comportamientos. Estos procesos como la percepción, como los recuerdos, como los sentimientos, como las emociones, sí parten de aquí. Sin embargo, no podríamos nosotros ir y rebanar nuestro cerebro, nuestro cerebelo, para identificar cómo se da la memoria, cómo se da el aprendizaje, cómo se dan las sensaciones. Esto solamente se pueden identificar a través de comportamientos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo de repente estoy con una persona y ella me pellizca, estoy teniendo una sensación de ¿qué? De dolor. Pero no pueden identificar las personas qué pasa en mi cerebro. ¿Cómo lo podemos nosotros, de cierta manera, interpretar que una persona se siente mal o se siente bien tras un pellizco? Pues a lo mejor cuando la persona hace un comportamiento de replegarse hacia atrás o incluso de querer golpear. Ahí estamos viendo un comportamiento porque no fue positivo ese pellizco. ¿Queda más o menos claro? Perfecto. Siguiente. Entonces, en la psicología
al estar viendo esos procesos que se daban en la mente, se enfocaron mucho en procesos como la memoria, como el aprendizaje, como el lenguaje, como el pensamiento, como las emociones, como las motivaciones. Y entonces le dieron gran énfasis primero a definir qué eran, segundo a describir cómo se daban, tercero a predecir qué pasaría si alguna de estas funciones no eran de manera adecuada, y también algunos más tuvieron esa necesidad de interés de modificar estos procesos. ¿Qué pasa cuando de repente mi memoria anda fallando? Cuando se me olvidan las cosas. A través de varios estudios se pueden identificar estrategias para mejorar esa memoria. O incluso cuando yo tengo pensamientos repetitivos y que son de manera negativa, también podemos modificar ese tipo de pensamientos. Pero tras estas estrategias, hubo atrás una serie de investigaciones en animales que permitían relacionar estos procesos con la mente, pero también identificar el por qué se daban este tipo de procesos en menor o mayor grado. Ok, entonces, vámonos con la siguiente información. Ya hemos visto qué es la psicología y que ella va enfocada hacia ciertos procesos mentales y que también va enfocada hacia ¿qué? Hacia la observación de comportamientos. Pero otra disciplina es la biología, que tiene gran importancia en estos factores biológicos que van a estar desarrollando comportamientos. Y entonces la biología nos remonta hacia el estudio de ¿qué? De las formas vivientes, de la vida, no solamente del ser humano, sino también de otras formas vivientes. Y aquí no solamente es identificar que las personas vivimos, sino también que los seres humanos tenemos una serie de cambios, que somos materia y energía, y que obviamente vamos a tener ciertas funciones en nuestro cuerpo, desde la nutrición, desde cómo manejamos la digestión, desde cómo respiramos, desde cómo se da la excreción, etcétera, etcétera. Incluso funciones como la reproducción, la función sexual, hasta nuestro ciclo de vida, ¿no? Desde que somos concebidos hasta que morimos. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con nuestro comportamiento. Entonces, la psicología y la biología se unen para dar una nueva disciplina, que es la psicobiología, que es parte del estudio de este módulo. Ok, entonces, si yo quisiera definir qué es la psicobiología, pudiéramos decir que esta va a ser el estudio de la forma en que la conducta y el funcionamiento mental están relacionados ¿con quién? Con la biología, que estudia las bases biológicas de la conducta y la cognición. Y también que es el estudio científico del comportamiento. Entonces, por esto, ambas disciplinas tienen esa relación. Ok, la psicobiología es bien importante porque si nosotros queremos predecir comportamientos, moldear comportamientos, tenemos que ver de dónde parte todo esto. Y para ello, quiero presentarles algunos estudios relevantes de algunos gurús de esta materia, la cual nos han dado desde años anteriores una aproximación de esos estudios que hoy en día ya están dentro de nuestro gran bagaje de conocimientos y que nos han permitido aproximarnos hacia esa identificación, hacia esa predicción, hacia ese moldeamiento de comportamientos. Bien, vamos a ver algunos de ellos. Por cuestiones de tiempo no podemos hacer como la remembranza, pero sí estoy puntualizando algunos que a nuestro punto particular deben ser retomados como estas aproximaciones. Vamos a hablar del Renacimiento. ¿Qué pasa en el Renacimiento? Desde que ya se identificaba algunas anomalías en cuestiones físicas, en cuestiones espirituales, incluso se relacionaba con la brujería, ya había las famosas trepanaciones. ¿Qué eran las trepanaciones? Bueno,
Aquí lo estamos viendo en nuestro cráneo, ¿no? Eran esas perforaciones que se daban en los huesos del cráneo de otras personas. Este era como un tipo de tratamiento que se les daba con la intención de que el sujeto, pues si tenía algún mal físico o incluso espiritual o de brujería, pues pudiera ser subsanado. Entonces, aquí vemos cómo en este cráneo no es una pequeña perforación, es una perforación más grande, más o menos de 5 a 8 centímetros, en las cuales pues se trataba de buscar la sanación de las personas. Otra personita importante es Hipócrates. Este autor va a relacionar el cerebro con el origen del movimiento y la relación de cognición y el intelecto. Si ustedes saben, hoy en día nosotros nos podemos mover, gracias a Dios, por toda esa coordinación de neuronas que nos permiten ejercer un movimiento. Aristóteles es otro pionero y entonces él aquí relacionaba la inteligencia con el corazón. Y bueno, hoy en día sabemos que no es cierto. Y no con el cerebro. Ahora, sabemos que anteriormente se relacionaba que todo se daba las emociones en el corazón. Hoy en día sabemos que es el hipotálamo. Bueno, este señor tuvo gran impulso ¿hacia quién? Hacia ya el estudio de la anatomía y de la biología. Galeno. ¿Qué hizo este señor? Bueno, él hizo disecciones con diferentes especies de animales y bueno, en su tiempo todo esto era prohibido. Y aquí lo que hizo fue mostrar dos estructuras muy diferenciadas, cerebro y cerebelo, y hoy en día sabemos que sí, tienen grandes diferencias y que en el cerebro es donde surgían o se registraban las sensaciones y aparte identificaba que había un equilibrio entre ciertos fluidos vitales conocido como los humores. Otra persona, Descartes, realizó una comparación entre el cerebro y el sistema nervioso, argumentando que tenían un funcionamiento parecido. Bueno, aquí vamos a ver que ya hay algunas, pudiera decirse, algunas aproximaciones reales a lo que hoy conocemos. Sin embargo, todavía estaba como en ese pre-estudio. El señor Theodore y Eduardo Kitsin estimularon partes concretas del cerebro de un perro, con lo que descubrieron la localización de diferentes funciones en partes anatómicamente diferentes del cerebro. Y ok, nosotros podemos hoy en día decir que estos señores pues ya tenían el conocimiento, a lo mejor con algunas dudas, pero de que algunas partes son parecidas de ciertos animales, entre ellos el perro. Los tres animales con mayor parecido son la rata, el perro y el primate. Y si ustedes podrán recordar, cuando hubo un lanzamiento hacia la luna, enviaron a una perrita, creo que se llama Lash. Esa perrita manejaron muchos de los investigadores que había llegado a la luna y que, bueno, ahí permaneció algunos minutos y después falleció. Después de toda esta situación, pasaron como 2 o 3 años y en donde se aperturó a la luz pública que no había sido como lo habían manejado, sino que al momento de hacer el lanzamiento la perrita inmediatamente había muerto porque ella había generado miedo y había generado miedo desde el momento en que se impulsó el cohete. Entonces, con este ejemplo podemos deducir que también ciertos animales presentan emociones parecidas a nosotros y obviamente se están siendo controladas porque por el sistema nervioso. En este caso, en los perros va muy relacionado con el cerebro. ¿Qué otro autor para nosotros es muy interesante a lo mejor mencionar? Pues podríamos hablar de los autores como Jean Piaget y María Florence, quienes manifestaron que el cerebelo tenía un papel muy importante en la coordinación motora. ¿Qué es la coordinación motora? Pues obviamente para poder caminar, para poder realizar algunas funciones de movimiento. Y también estos señores hablaban sobre ya unas funciones cognitivas que van integradas dentro del cerebro. Más allá, Pierre Paul Broca examinó el cerebro de un paciente después de su muerte y aquí pudo entender un poco de qué pasaba con el lenguaje. Hay personas que no hablan, pero escuchan. Y entonces, aquí, al estar revisando este tipo de
situaciones en un muerto, pues él descubrió que el lenguaje es una de las funciones principales que nos distinguen de otras especies y no es una propiedad cerebral, perdón, propiedad procedente del cerebro, sino que hay otras situaciones que van a estar relacionadas con esta inhibición del cerebro o con estas circunstancias en ciertas personas. Pudiéramos hablar de N cantidad de personas, pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que ver que al final del día ya hay una historia detrás de cada uno de los estudios del cerebro. Son aportes que han dado esa consolidación a la psicobiología. Y esta se remonta al estudio del sistema nervioso y a la estructura general del cerebro del ser humano. Le han dado prioridad, han dado ese comparativo con animales y lo que hace ver que hay gran diferencia entre las funciones cognitivas encontradas. Si hay similitud, decíamos, en estructura, pero las funciones las están catalogando como funciones básicas en algunos animales y en otros, y en el caso del ser humano, como funciones superiores que nos diferencian de los animales. Ok, entonces, decíamos, en este primer esbozo de la historia no era como nuestro objetivo estar puntualizando cada aporte. Estamos dando un panorama general. De hecho, se les queda esta infografía para que ustedes puedan analizar ya con tiempo a cada una de estas personas que han dado ese aporte significativo a esta psicobiología. Bien. La segunda parte de esta unidad nos permite también hablar sobre una temática que es el sistema nervioso y su relación con la conducta. De hecho, fue una pregunta que se lanzó en nuestro foro. Y para empezar, quisiera yo decirles qué es el sistema nervioso. Pues este va a ser una red que se encuentra en todo nuestro cuerpo y que está conectado con estructuras cerebrales, las cuales nos van a ayudar a captar y procesar las señales que recibe del exterior, ejerciendo control y coordinación. Aquí hay que subrayar esto. Nuestro sistema lo que va a hacer es controlar y coordinar todo lo que están haciendo nuestros órganos, con la finalidad de que, nosotros podamos interactuar de manera eficaz con nuestro medio ambiente, dando respuestas. Aquí les estoy poniendo todos nuestros órganos, ¿no? Que son controlados por este sistema, que son el oído, el gusto, el olfato y el tacto. En resumen, todo lo que captamos son sensaciones y estos son controlados por nuestro sistema nervioso. Otros elementos que también controlan nuestro sistema nervioso son las funciones voluntarias e involuntarias, como el movimiento, como el equilibrio, como la coordinación y como el flujo de la sangre. También esto lo controla el cerebro. Otras funciones ejecutivas como el pensamiento, el razonamiento, la memoria, el lenguaje, la atención, la percepción, la toma de decisiones también son reguladas y controladas por el sistema nervioso. Si quisiéramos definir qué es conducta, esta la vamos a manejar como un conjunto de fenómenos que son observables y se pueden detectar fácilmente. Entre ellos son los movimientos físicos, la expresión oral y facial, y respuestas emocionales. Respuestas como el enojo, como la tristeza, como el desencanto, como la melancolía, pueden ser explicadas y pueden ser identificadas. Entonces, nuestro sistema nervioso va a funcionar como un controlador y esta va a dirigir las funciones orgánicas, regulando las respuestas que se emiten del cerebro de la zona encargada de procesar la información y generar la reacción. A lo mejor este tipo de definiciones de repente son muy teóricas y no logramos como que relacionar lo que nos está diciendo. Cuando nosotros hablamos de que el cerebro procesa la información y genera una reacción, estamos hablando de que todo alrededor va a ser captado por nuestros órganos de los sentidos y van a ser interpretados de manera positiva o negativa y va a dar una respuesta. Vamos a poner un ejemplo. Hace años se suscitó una situación en Estados Unidos en la cual
Una pareja decide salir de viaje, no sé si ya se los había compartido, sale de viaje y decide dejar a su hija con la vecina. Su vecina vive a un costado. Ya saben ustedes que en las casas de Estados Unidos hay como esa similitud primero de casas y que están pues relativamente muy cerca una de las otras, de un primer piso, generalmente, o de un segundo piso en algunos casos. Y resulta que esta pareja decide dejarla con su mejor amiga, entrega a la niña, apaga las luces, se retira. La niña, al estar ahí en la casa de la amiga de la familia, recuerda que se le olvida su osito de peluche. La amiga dice, ok, no hay problema, ten las llaves, abre y ve por tu osito. Él la deja ir sola. En el Inter, la pareja, los papás, olvidaron su pasaporte y deciden regresar. Pero para esto, al momento de ir regresando, ven como a 2 cuadras o 3 que hay luces encendidas. Ellos tienen la noción de que la niña está con la amiga de la familia. La niña identifica el motor del carro y inmediatamente cree que el esconderse y jugar una broma, pues es algo divertido. Se mete a su closet y decide esperar a sus papás para darle la sorpresa. Volvemos a recordar la idea de que esta pareja está con la noción de que la niña está en casa de la amiga, ven luces y entonces es este sistema de alerta de algo está pasando, puede haber un ladrón. Abre sigilosamente el papá la puerta y justo a la entrada siempre hay un cajón en donde tiene un arma. La niña escucha que su papá se va acercando y decide no hacer ruido. El señor sube las escaleras hacia el cuarto de la niña, ve que hay movimiento en el armario y sin pensarlo, a medio abre la puerta, detona el arma y mata a la niña. Esto incluso fue una situación que se fue a juzgado y obviamente había una sentencia para el señor. Sin embargo, dentro de las atenuantes, ¿no? Mencionaba un psicólogo que nosotros manejamos muchas emociones y este es el ejemplo claro para lo que estamos manejando. Hay muchas situaciones que pueden generar emociones. Una de ellas que es el miedo. Cuando tú tienes miedo, tu cerebro va a mandar una información y esa información va a procesar una reacción. Si tú tienes miedo, puede haber 2 situaciones. Una, que el miedo dicen, te engarrote, te deje quieto. U otra, una reacción para poder defenderte, para salvaguardar tu vida, porque te está mandando esa información tu cerebro. Recordemos que esa es una de las funciones básicas, preservar nuestra integridad y estar vivos. Entonces, ¿qué pasa? En esta atenuante, el psicólogo mencionó, sí hubo una respuesta emocional, porque había una información, porque se procesó de esta manera, porque el fin primordial de cada uno de nosotros es salvaguardar nuestra vida. Él nunca pensó que estuviera la niña ahí. Él la había dejado con otra persona y obviamente había cerrado su puerta. Entonces, esto no fue un asesinato porque él no sabía que la niña estuviera ahí. Había, obviamente, esa relación de emociones. Entonces, este es un claro ejemplo de que las personas podemos actuar de diferente manera en situaciones que atenten contra nuestra vida. Y por eso esta situación, ¿no? ¿Cómo se relaciona lo que trabajamos aquí en el cerebro, lo que se da en el cerebro con la respuesta y que se da a través de un comportamiento? ¿Ok? Bien. Vámonos con las funciones del sistema nervioso. Muchas veces decimos, una persona es anormal. ¿Por qué? Porque se está comportando de diferente manera. ¿Cuándo es anormal? Cuando no estamos dentro de los parámetros que nos está diciendo nuestra cultura. Y aquí vamos a hablar de algunos síntomas de ese mal funcionamiento. ¿Ok? Entre ellos están los cambios de conducta. Cuando identificamos que una persona es agresiva, es apática, ansiosa, con miedo, con intranquilidad, irritabilidad, cuidado. Recordemos que estos síntomas y signos pueden estar de manera leve, pero ir creciendo poco a poco. A veces mencionamos que un adolescente, es que déjalo porque ya es así, ya es su edad, ¿no?
Pero cuando no sabemos identificar que ya sobrepasa esa normalidad y que entonces él puede detonar en otro tipo de trastornos, pues entonces puede generar situaciones caóticas en esa persona. No solamente contra su integridad, sino contra la integridad de otras personas que estén a su alrededor. Y entonces, incluso estudios han demostrado que personas que pueden tener un daño, una lesión cerebral, pueden generar cambios en su comportamiento. Y regreso a otro ejemplo. Hace 2 años, 3 años, hubo una persona que estuvo matando a muchas mujeres y que no identificaban, creo que era el asesino de Catepec, algo así le pusieron el sobrenombre, no identificaban quién era. Cuando esta persona, por una denuncia, es arrestado, ella empieza en una entrevista a narrar. Él menciona que cuando era pequeño, pues no era una persona agresiva, no era una persona mala, él decía. Aunado a esto, que no era muy inteligente, pero que después de una caída de un 3er piso, en donde él estuvo como en coma durante un mes, se reactiva a su vida educativa y entonces empieza a ser inteligente. Pero a su vez empieza a generar ansiedad, agresividad e irritabilidad, que él no sabía por qué estaba pasando esto. Incluso sus padres nunca se dieron, entre comillas, cuenta de esos cambios en su comportamiento. Y entonces dice, cuando yo me doy cuenta que yo puedo planear, yo puedo organizar, las ideas se me vienen así, una sobre otra, empiezo a tratar de identificar qué personas pudieran ser viables, sobre todo del sexo femenino, para cometer este tipo de atrocidades, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, muchos de los psicópatas son personas muy inteligentes que desarrollan toda esta ideación para poder matar, para poder transgredir a otra persona. Entonces, retomando nuevamente la idea, él tuvo una lesión a nivel cerebral y eso obviamente afectó en su cambio de conducta. Entonces, primero hay que identificar cuando hay una situación de trastorno, si no hay un tipo de lesión o alguna situación física que puede estar detonando esos cambios a nivel comportamiento. Ok, otro signo es las alteraciones de la conciencia. Personas que han estado en coma y que tienen esa pérdida prolongada de la conciencia, hay que estarlos monitoreando, que tienen letargos, o sea, de repente están como en ese estado de diferencia, están aquí y en la hora, pero están perdidos, ¿no? Con algunos estados depresivos sin pérdida de conciencia. Ustedes podrán identificar que personas a lo mejor después de una pérdida, de un duelo, pueden estar pasando por una depresión, pero una depresión normal se da entre un día y a lo mejor 6 meses, pero ya cuando cae en la normalidad tendremos que ver que esto no vaya relacionado con cambios drásticos en el comportamiento y que genere algún otro trastorno que vaya a repercutir en su vida o en su interacción con otras personas. Otros signos son convulsiones, ¿sí? Son movimientos involuntarios que se van a presentar mediante contracciones tónicas y clónicas, movimientos de pedaleo y opistotono. A veces se nos hace muy familiar que las personas que tienen estas convulsiones, ya los familiares digan, ok, ya se está convulsionando, al ratito se pone bien. Pero recordemos que después de toda convulsión hay muerte de neuronas y entonces las neuronas tienen ciertas funciones que al momento de estar ya sin esa actividad, pues obviamente va a haber un deterioro y tras ese deterioro va a haber cambios. Entonces, también hay que estar monitoreando. Trastornos del movimiento, como movimientos en círculos, hay personas que dan esos movimientos a través una y otra vez, repetitivo, en forma de círculos, caminan contra obstáculos y se presionan la cabeza. Hay flexión lateral de la cabeza y rotación de la cabeza sin flexión. Entonces, estas son signos que están fuera de la normalidad y que siempre se tienen que atender. Cuando ya hay más de estos signos, de 2 en adelante, pues entonces tendríamos que estar haciendo una valoración.
Un estudio profundo de qué pasa a nivel sistema nervioso para identificar si hay factores biológicos que estén detonando estas situaciones y qué tipo de tratamiento se puede dar a través de fármacos o si solamente son cambios en la conducta y que no van relacionados con una lesión cerebral, pues obviamente a lo mejor una terapia cognitivo-conductual u otra que se asemeje o que sea muy particular para ese caso identificado. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, hay mucha tela de dónde cortar. Son situaciones que vivimos día a día y que como futuros psicólogos vamos a tener que estar manejando precisamente para lograr integrar al ser humano a su realidad, a su vida cotidiana. Muy bien, por hoy es todo, queridos estudiantes. Nos vemos el siguiente domingo. Y recuerden que tenemos que estar realizando una evidencia. Esa evidencia va a estar retomándose de la unidad 1 y de la unidad 2. En esa evidencia vamos a trabajar conceptos. Yo les pido que lo hagamos con conceptos de estas dos unidades que nos permitan reafirmar esos conocimientos y empezar a entender a qué se refiere esta disciplina. Recordaremos también que hay una rúbrica que nos permite estar calificando esta evidencia y que cualquier duda o comentario lo podemos estar contestando por el mensajero. Y el día jueves estaremos subiendo nuestras notas, yo siempre les digo, aclaratorias a través de un podcast, algunos tips también relevantes acerca del estudio de esta unidad. Y también les comparto que estará dentro de su plataforma la información teórica con la cual ustedes podrán tener ese bagaje de conocimientos que nos permita tener pues la oportunidad de relacionar lo que estamos escuchando con lo que podemos tener como resumen de esta unidad número 2. Nuevamente, un abrazo a la distancia, bonito fin de semana, disfruten, pórtense bien y nos vemos el siguiente domingo. Bye.